Hola, ¿qué tal? Aquí vamos a mostrar como parte de la solución de los ejercicios que les propuse una parte fundamental para resolver o obtener las ecuaciones de equilibrio de todos los sistemas. En este caso vamos a citar cuáles son los modelos o el modelado de los elementos básicos que constituyen a cada uno de los sistemas diferentes según su naturaleza, empezando primero por los eléctricos. Para la parte de los eléctricos en general tenemos dos tipos de variables que nos importan, que es la diferencia de potencial o voltaje y la intensidad de corriente. Ambas son funciones temporales y se pueden poner como incógnita o como señal de salida, cuyos elementos aparece el elemento resistivo o resistencia eléctrica, el inductor eléctrico y el capacitor. Cada uno, su formulación depende de diferentes leyes que no vamos a citar aquí, simplemente vamos a dar cuál es la relación de la variable que nos interesa, en este caso de voltaje o de corriente, con respecto a cada uno de sus elementos. Por ejemplo, para el elemento resistivo sabemos que el voltaje en la resistencia será igual a el valor de la resistencia por la intensidad de corriente eléctrica. Entonces aquí hay una relación directa y de hecho una relación lineal entre voltaje y corriente eléctrica. Vemos que en todas las que son la incógnita del voltaje aparecerá la corriente como el elemento conocido. El siguiente sería el inductor eléctrico, que sería L por la primera derivada de la corriente. Y finalmente el capacitor será 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente eléctrica por la diferencial de T. Es bien fácil aprendérselos porque para la parte de la corriente es lo mismo, pero al revés. Es decir, ahora la corriente será la variable de salida o la incógnita y el voltaje aparecerá como la señal, aquí hay un error, como una señal conocida. Entonces tendremos que para conocer la corriente en un resistor será el voltaje dividido sobre la resistencia. La corriente o intensidad de corriente en un inductor será 1 sobre la inductancia por la integral del voltaje eléctrico de diferencial de T. Y finalmente la corriente en un capacitor será la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor. Estos elementos se toman para que cuando realizamos o planteamos la ecuación de equilibrio, después sustituimos dentro de ella cada uno de los elementos, ya sea voltaje o corriente. Esto aplicará para el resto de los elementos. Los siguientes elementos en exponer son los elementos mecánicos traslacionales, es decir, aquellos que tienen movimiento en línea recta. ¿Sí? Para ellos tenemos dos variables principales que usualmente son las que se manejan como salida, y en este caso son la velocidad y la posición traslacionales o longitudinales. A veces malamente, por cuestión de traducción, se le llama posición lineal, pero bueno, no tiene nada que ver con la propiedad de linealidad. Y al igual que la velocidad, simplemente es de movimiento en línea recta. Para ello los elementos básicos serían la masa, el amortiguador y el resorte. Y lo que se busca aquí conocer de esos elementos es la fuerza, ya que las fuerzas es la variable que interactúa como señal de entrada o señal en cuestión, que es cuando se hace un balance o el equilibrio en una ecuación, pues se busca el balance de fuerzas o el equilibrio de fuerzas. Entonces para ello lo que tenemos aquí no es el resultado de la velocidad, sino ahora es más bien la variable que se emplea dentro de para obtener la fuerza en ese elemento. En este caso, la fuerza de una masa pues es masa por aceleración, donde v es la velocidad y entonces v punto será la derivada de la velocidad, que es la aceleración. Entonces masa por aceleración es la fuerza en la masa. Para el caso del amortiguador, igual teniendo como variable la velocidad, tenemos que es directamente proporcional a la velocidad, es decir, el factor de amortiguamiento v multiplicado por la velocidad traslacional. Y por último, la fuerza en el resorte será k por la integral de la velocidad por diferencial de tiempo. Yéndonos con la posición ahora, es decir, son básicamente las mismas ecuaciones, ya que resulta ser que la velocidad es igual a la derivada primera de la posición. Entonces, pues la primera derivada de la velocidad será igual a la doble derivada de la posición. De ese modo, entonces, la fuerza en la masa escrita mediante la variable posición será masa por la doble derivada de la posición. La fuerza en el amortiguador será factor de amortiguamiento v por la derivada de la posición, que es velocidad. Y por último, la fuerza en un resorte será k por la posición, es decir, es directamente proporcional a la posición del resorte. Aquí cabe mencionar que en estos dos elementos, el amortiguador y el resorte, puede definirse también como
cada uno de sus elementos, ya sea B o K, multiplicados por, según sea el caso, la diferencia de posiciones o de velocidades en sus extremos, ya que aquí estamos considerando que un extremo está fijo y el otro es el que está teniendo movimiento. Pero si ambos tienen movimiento y no es asincronizado ese movimiento, entonces lo que se entiende es que debe de ponerse por la derivada, por la diferencia de velocidades o bien por la diferencia de posiciones traslacionales. Siguiendo con los sistemas mecánicos, pero ahora rotacionales, es decir, los de movimiento giratorio o de rotación alrededor de un eje. Estos se manejan de manera muy similar a los traslacionales, solamente lo que cambia es el movimiento y los valores de las variables, es decir, ahora en lugar de hacer suma de fuerzas será suma de pares, ya que el par está definido como fuerza por distancia, ¿sí? Esa distancia está medida con respecto al eje de rotación y así entonces se puede definir los elementos de momento de inercia, fricción viscosa, que es similar al amortiguador, y resorte torsional. Este último aparece menos en los casos principales en los que se tienen sistemas reales. Sin embargo, sí se pueden tener elementos que tengan un cierto nivel de flexibilidad, como un resorte torsional, entonces se toma en cuenta dentro del mismo modelado. E igual, las variables son velocidad, pero ahora es velocidad angular, y posición angular, descritas por omega de t y teta de t. Aquí en este caso también resulta ser que omega de t es la primera derivada de teta de t. Nuevamente la velocidad es la primera derivada de la posición angular en este caso. Por lo tanto ocurre lo mismo con la parte de la aceleración. Es decir, el par motor o par en un momento de inercia, que está descrito por una masa por supuesto, se determina como momento de inercia multiplicado por la aceleración angular, en este caso por la primera derivada de la velocidad angular. El elemento de fricción viscosa es proporcional a la velocidad angular y el par de un resorte pues es proporcional a la integral de la velocidad angular. Desde el punto de vista de la posición angular tendremos que el momento de inercia, o el par en momento de inercia será momento de inercia por la aceleración descrita por la doble derivada de la posición angular. El par en el elemento amortiguante o fricción viscosa será el factor de fricción viscosa por la derivada de la posición angular, que es la velocidad, y finalmente el par motor en un resorte torsional será K multiplicado por teta de t. Este último es el único caso que se puede presentar en que yo tenga dos posiciones diferentes en un extremo y en otro, en cuyo caso tanto en la velocidad como en la posición tendría yo multiplicación por la diferencia de las posiciones angulares o bien por la diferencia de las integrales de la velocidad, que finalmente sigue siendo posición angular. Ahora, haciendo un cambio en la naturaleza de los elementos, pasamos ahora a los sistemas de transferencia de masa y energía, empezando por los de masa, conocidos también como sistemas hidráulicos, en los cuales aquí aparecen dos variables principales, que es flujo y nivel. Nivel en los tanques, flujo en las tuberías. Entonces aquí podemos tener en general, o aquí lo clasificamos dependiendo del tipo de flujo. El flujo depende de algo que se determina conocido como número de Reynolds, que es adimensional. Se determina a través de la viscosidad, la densidad y otros elementos que no voy a profundizar aquí, pero basta con saber que si el flujo es laminar, es decir, que todas las partículas se mueven de manera lineal, su comportamiento será lineal, y en este caso el número de Reynolds es menor a 2000. Cuando tenemos un flujo turbulento que es mayor a 3000, el comportamiento es no lineal, es decir, la relación flujo-nivel depende de una raíz cuadrada, no así en la parte del flujo laminar. ¿Qué pasa entre los 2000 y los 3000? Pues existe una combinación entre laminar y turbulento, o sea, se empieza a convertir en turbulento conforme va aumentando el número de Reynolds. Entonces, por eso se tiene ese gap en el que puede comportarse, entre más cercano está el 2000, pues se comportará más como un laminar, y entre más cercano está el 3000, pues se comportará más como un turbulento. En cuanto a la acumulación en el tanque, es decir, la capacitancia hidráulica, esa es igual en cualquiera de los dos casos, laminar y turbulento, y será el volumen, que es C, que es el área del tanque, multiplicada por la diferencial de el nivel, es decir, la derivada del nivel. Y así es como se puede saber cuál es la diferencial en la capacitancia. Esto funciona muy parecido a un circuito RC eléctrico. De hecho, tienen una analogía que después voy a mencionar conforme avancemos en los ejemplos. Finalmente, podríamos incluir para los elementos de transferencia de energía, es decir, térmicos, aquellos que transmiten calor, sabiendo que
el calor se puede transferir de tres formas distintas. Estas por radiación, por conducción o por convección. No es radiación lo que vamos a tratar, ni tampoco conducción, que es la transferencia de calor a lo largo del mismo cuerpo, sino va a ser de un cuerpo a otro cuerpo o de una sustancia a otra sustancia, y eso se conoce como transferencia de calor por convección. En este caso tendremos dos variables principales, que será flujo de calor y temperatura del elemento. Hasta ahora no hemos hablado todavía de unidades, pero todas las unidades que vamos a estar manejando van a estar en sistema internacional. Y de los elementos principales, pues similar a los de transferencia de masa, tendremos la resistencia térmica y la capacitancia térmica. Sí, la capacidad de almacenar cierta cantidad de calor dentro del sistema y el que tan rápido se puede transferir ese calor a través de lo que es la resistencia térmica. Entonces, en función del flujo, el flujo de calor se puede determinar a través de la temperatura o de la diferencia de temperaturas, si también se considera que hay una temperatura en la entrada y otra en la salida, dividido sobre la resistencia térmica, mientras que la cantidad de calor acumulado o de temperatura principalmente, pero bueno, ese es calor, es la capacitancia térmica multiplicada por la primera derivada, aquí hay un error, se pone punto o se pone la diferencial, por la primera derivada de la temperatura. Esta sería la expresión correcta, ya sea que ponga diferencial o que la quite y le ponga el puntito, ¿no? Respondiendo a la solicitud de resolver los ejemplos citados, tenemos el primer ejemplo, que es para el sistema eléctrico, en cuyo caso el modo tradicional pues es hacer ley de Kirchhoff por mallas, por ejemplo, en el cual se toma la primera malla y entonces tendremos potencial de entrada es igual a potencial en el resistor, que es R1 por I1 de T, más el potencial en C1, que sería 1 sobre C1, integral de la diferencia de I1 menos I2, ambas funciones del tiempo. Y esa sería la ecuación de la primera malla. La ecuación de la segunda malla sería 0, porque no tenemos ahora fuente de entrada, y sería ahora el potencial de B1, que sería de hecho 1 sobre C1 por la integral. Ahora está invertido porque es con respecto a la segunda malla, que sería de I2 menos I1, diferencial de T, más R2 por la corriente I2, más 1 sobre C2, integral de I2 de T. Estas serían las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, no es la única forma. Una que yo sugiero mucho es simplificar de manera que podamos aprovechar esta B1. Por ejemplo, podemos decir que B0 de T, es decir, la entrada, será igual a R1 por I1 de T más B1 de T, que es esta de aquí, y esa B1 de T sabemos que es igual a 1 sobre C1 integral de I1 de T menos I2 de T, diferencial de T. Y ahora sí, también podemos igualar B1 de T a la segunda malla, como si B1 ahora fuera la segunda entrada o la segunda fuente, pero en realidad, bueno, es el potencial que viene de la primera malla. Y este será igual que en el de arriba, R2 I2 de T más B2, aquí no lo definimos, pero podemos definir más B2, y decimos que B2 de T es igual a 1 sobre C2 integral de I2 de T, diferencial de T. Entonces, ya sea que con estas dos ecuaciones de mallas diferenciales o con estas cuatro, con ambas se puede obtener el modelo matemático de este circuito. Para el caso del sistema mecánico traslacional, aquí lo que queremos evitar es realizar el balance, bueno, más que el balance, el diagrama de cuerpo libre. Se puede hacer, y es de hecho lo que explica la razón por la cual vamos a obtener lo siguiente. Yo recomiendo siempre empezar por donde hay masas, y entonces siempre poner donde hay una fuerza. Entonces me centro en la masa número 1 y pregunto, ¿está fuerza externa aplicada a la masa 1? Si la respuesta es no, entonces pongo 0. Si la respuesta es sí, entonces pongo la fuerza. En este caso para la masa 1 es 0 porque no está aplicada aquí, y para la masa 2 no es 0 porque está aplicada la fuerza F de T. Entonces la primera ecuación vendrá, ¿está aplicada fuerza en la masa 1? ¿Fuerza externa? No. Entonces empezamos con 0 igual a, y empezamos con la fuerza en la masa, que es masa por aceleración. M1
M1 por la doble derivada de X1. Esa sería la masa por aceleración más la fuerza en el amortiguador. Vemos que tenemos aquí un amortiguador y tenemos también una fuerza de otro amortiguador. Esa la vamos a agregar después. Para el primer amortiguador sería B1 por la derivada de X1 de t. Y para el primer resorte sería K1 por la posición X1 de t. Ahora aquí hay que sumarle el segundo amortiguador, en el cual aquí me hace falta poner el B2. Depende ahora no solamente de la posición 1, sino también de la posición 2, es decir, de la diferencia de posiciones. Como es con respecto a la masa M1, entonces ponemos primero X1 y luego le restamos la posición X2, es decir, será B2 por la derivada de X1 menos la derivada de X2 más K2 por X1 menos X2. Esta sería la primera ecuación o la ecuación de equilibrio de la primera masa. Para la segunda masa igual nos preguntamos, ¿hay fuerza aplicada en la masa 2? La respuesta es sí, entonces en lugar de 0 empezamos con F de t igual a la suma de fuerzas de los otros elementos. Para la masa M2 empezamos siempre también masa por aceleración, entonces M2 por la doble derivada de X2 más fuerza en el amortiguador, sí está, es B2, pero depende de dos posiciones, pero ahora como es con respecto a M2, entonces primero ponemos X2 y después le restamos la posición en X1 o sus derivadas. En este caso será derivada de X2 menos derivada de X1 más el resorte 2, K2, igual será por la diferencia de posiciones, ¿no? Es X2 menos X1. Y estas serían las dos ecuaciones de equilibrio para este sistema mecánico traslacional. Pues bien, para finalizar el ejemplo número 3, el sistema hidráulico se obtiene a través de los elementos básicos y a través de la ley que rige este sistema, que es la ley de conservación, ¿no? Entonces, de todo lo que entra menos todo lo que sale es igual a la tasa de acumulación. Eso aplica para cada tanquecito. Entonces voy a obtener una ecuación de equilibrio por cada tanque que tenga mi sistema hidráulico. Para el primer caso yo tendremos lo siguiente. Tendremos el flujo de entrada Q0 de T menos el flujo de salida de ese tanque, que será Q1, será igual a C1 por la derivada del nivel en el tanque 1. Mientras que para el tanque 2 será la entrada ahora es Q1 y la salida es Q2. Esto será igual a C2 por la diferencial del nivel en el tanque número 2. Sin embargo, aquí es distinto el cómo se expresan estos flujos Q1 y Q2, ya que para el flujo Q1 resulta que este no depende nada más del nivel en 1, ya que estos dos tanques están interconectados. Dependerá de la diferencia de niveles entre el tanque 1 y el tanque 2, es decir, esto será el nivel 1 menos el nivel en el tanque 2 dividido sobre la resistencia hidráulica R1, mientras que para el flujo Q2 aquí sí solamente depende del nivel 2, entonces en este caso sí tendremos nada más H2 o el nivel del tanque 2 dividido sobre la resistencia hidráulica R2. Estas serían las ecuaciones de equilibrio para este sistema. Para cerrar este video, quiero plantear el siguiente cuestionamiento que nos invita a saber qué sigue después, es decir, qué sigue después de que obtuvimos las ecuaciones de equilibrio de un sistema dado. Lo siguiente es, puedo obtener un diagrama de los que explicamos antes o podemos obtener un modelo matemático reducido. Todo estará en función de cuántas variables se desean analizar o de las características del sistema. Gracias por su atención.